Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión general académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. La dirección del hospital y la coordinación de enseñanza e investigación les da la más cordial bienvenida. Y hoy tendremos un tema muy interesante y muy innovador que se titula Importancia de las pruebas moleculares para la detección del virus de papiloma humano en colposcopía. Para este tema tenemos la presencia y le agradecemos a la doctora Miriam Nayeli Nájera Herrera que haya aceptado la invitación para presentarnos este tema. La doctora Miriam Nayeli es ginecóloga y obstetra y actualmente está haciendo un curso de alta especialidad en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Les pido, le demos un fuerte aplauso para agradecer su presencia y darle la más cordial bienvenida. Bueno, pues buenos días, gracias por la presentación. Mi nombre es Miriam Nájera, como bien ya lo mencionó. El día de hoy nosotros en el departamento de colposcopía decidimos darles este tema, ya que para nosotros actualmente consideramos es un tema de suma importancia. ¿Por qué? Por la mortalidad que actualmente existe en México de todas las mujeres por cáncer cervicouterino, ¿no? Vamos a empezar la presentación. Bueno, es importante conocer cuáles son aquellos métodos de detección con los cuales nosotros contamos para hacer una adecuada detección de lo que es cáncer cervicouterino, es decir, presencia de virus de papiloma humano, ya que ese es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del mismo. Entre las pruebas que nosotros conocemos y tenemos actualmente existe lo que es citología o comúnmente llamado como prueba de Papa Nicolau. Otra de ellas es la toma de una biopsia cervical, una microscopía electrónica, colposcopía, que es bajo visión directa, microcolpohisteroscopía, que es una de las técnicas que actualmente se están utilizando, no en todos los estados y es en pocos hospitales, pero sin embargo es una técnica que actualmente está dando demasiados estudios. Y biología molecular, que es el objetivo de esta plática. Hablando un poco de historia, tenemos que conocer qué fue lo que se hizo primero, cuál fue la primera prueba con la cual nosotros contamos para poder hacer una detección del virus de papiloma humano. En el año de 1925 se inician los estudios con Hans Hinselmann en Alemania, quien buscaba nuevos métodos de observación del tracto genital, es decir, aquí es donde se inicia el desarrollo de lo que es la colposcopía. Hasta el año de 1928 es cuando Nicolás Papa Nicolau conoce un nuevo diagnóstico para la presencia del cáncer cervicouterino, lo que actualmente pues, es nuestra citología cervical. Y fue hasta 1936 cuando Surhausen, junto con la colombiana Nubia Núñez, publicaron la hipótesis de que el virus de papiloma humano jugaba un papel muy importante para desencadenar o desarrollar cáncer cervicouterino. Posteriormente, Hausen, en 1983, fue quien hizo la detección y aisló dos de los principales virus que actualmente tienen mayor riesgo oncogénico, como lo es el virus de papiloma humano tipo 16 y tipo 18. Ya lo mencionamos, a principios de la década de los 80 se desarrolló lo que es la tecnología de ADN para que nosotros podamos identificar el virus de papiloma humano en lo que son las células exfoliadas del cérvix. Esto tiene suma importancia, ¿por qué? Porque esto nos genera un alto riesgo para que podamos desencadenar cáncer, ¿de acuerdo? La literatura actualmente nos menciona que estos dos tipos de virus, el 16 y el 18, están sumamente asociados con el desarrollo de cáncer, ya que se ha encontrado a estos dos virus en el 70-75% de aquellas pacientes que presentan esta patología. Actualmente es un instrumento útil para que nosotros contemos con una disminución de la incidencia y mortalidad. En muchas ocasiones y en diversas conferencias se ha mencionado que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado para disminuir la mortalidad de estas mujeres, no hemos logrado demasiado, pero no es porque las pruebas no sirvan, sino porque la cobertura que tenemos en México no es suficiente, es decir, tenemos todos los medios para que nosotros podamos realizar un diagnóstico temprano.
sin embargo no llegan a todos los lugares que nosotros quisiéramos. En cuanto a colposcopía, pues es muy importante mencionar que contamos con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 94%. Aquí pues tenemos una baja sensibilidad, aunque la especificidad sí es adecuada. La colposcopía nos va a detectar aproximadamente el 88.9% de las lesiones de alto grado. Ese es el objetivo principal de este estudio, visualizar lo que es el cervix para que nosotros podamos diagnosticar lo que es una lesión de alto grado e incluso pues un CA invasor. Como podemos ver aquí, los porcentajes son demasiado altos. El virus de papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Actualmente nosotros sabemos que en México el 80% de la población cuenta con el virus, la mayoría de ellos no lo sabe. Como ya lo mencionamos, es un factor etiológico principal para el desarrollo de cáncer cervicouterino. La citología es lo que actualmente nosotros utilizamos como método de screening. Sin embargo, pues tiene una desventaja, que la especificidad y sensibilidad van a depender de la destreza del médico, es decir, de que tome una adecuada muestra, y también depende mucho del citotecnólogo, ¿no? Ahí es donde nosotros pues tenemos una pequeña falla, lo cual nos hace que tenga una sensibilidad muy baja, que va desde el 40 hasta el 70%. La especificidad pues sí la tenemos hasta de un 90 al 98%. Bueno, como conclusión podemos mencionar que contamos con 3 formas para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Las visuales, que es por medio de colposcopía, microscópicas por medio de la citología, y nuestro tema del día de hoy, que son pruebas moleculares. Conocemos principalmente la captura de híbridos y PCR. Bueno, las pruebas moleculares actualmente pues han sido exitosas para un diagnóstico temprano. Incluso en la actualidad nos hemos llegado a mencionar que pudiera llegar a sustituir a lo que es la citología. ¿Por qué? Porque pues es una prueba que no depende de la destreza del observador, ya es algo que está establecido por medio de un sistema. Las pruebas moleculares consisten en el reconocimiento de secuencias de ADN del virus de papiloma humano por medio de la hibridación de ADN, incluso ARN mensajero, como lo vamos a ver más adelante. Las pruebas disponibles en el mercado actualmente son diversas, sin embargo la mayoría de ellas son con fines de investigación. Las que clínicamente a nosotros nos van a ser útiles van a ser 2 principalmente: la captura de híbridos, que actualmente ya está un poco en desuso, adelante vamos a ver por qué, y los estudios de PCR, que es el cobas 4800, y actualmente pues el sistema de detección de ARN mensajero, que es el test de Aptimology. Es importante mencionar que solamente estas 2 pruebas han sido aceptadas por la FDA. La captura de híbridos fue aceptada en el año 2000 y la prueba de PCR cobas 4800 fue aceptada por la FDA en el año 2011. Esta es una imagen donde podemos ver los tipos de pruebas que se han utilizado actualmente para poder realizar el tamizaje. Las dividimos en pruebas de ADN y ARN, como lo mencioné anteriormente. Las pruebas, el tipo de técnica que es directa solamente para detección del genoma, es decir, presencia o no del virus, es todo lo que nos dice, es la captura de híbridos 2. Ya más adelante pues conocemos lo que es amplificación y genotipificación, es decir, ahí me dice la prueba si existe o no el virus, y no solamente eso, sino qué tipo de virus es el que tenemos presente en ese momento. Ese es el sistema con el que nosotros contábamos aquí en la unidad anteriormente, cobas 4800, y actualmente pues algo más desarrollado, la detección de ARN mensajero. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque este año, a inicios del 2018, en el departamento de colposcopía y patología, empezamos a utilizar un nuevo test, que es el test de Aptima. Ya lo mencionamos entonces, captura de híbridos únicamente nos identifica el genoma, y PCR nos realiza la genotipificación. Pues el objetivo principal es identificar la infección de los genotipos con mayor riesgo oncogénico, que actualmente pues conocemos son aproximadamente 15.
pero realmente contamos con más de 200 serotipos de virus de papiloma humano. ¿Cuál es el rendimiento de las pruebas moleculares? Pues como lo habíamos mencionado, es una prueba de triage para citologías anormales, es decir, cuando existe una duda, si tenemos un reporte de citología con ascos o una lesión de bajo grado, nuestro siguiente paso va a ser la toma de una prueba molecular para que nosotros podamos corroborar si existe o no la presencia del virus de papiloma humano. Otro es la prueba de seguimiento de lesiones tratadas del cuello uterino, es decir, nosotros pues bajo visión colposcópica tenemos una alta sospecha de una lesión de bajo o alto grado, un cáncer invasor, tomamos una biopsia y de acuerdo al resultado evidentemente nosotros vamos a realizar un tratamiento. ¿Por qué es importante que nosotros demos seguimiento con esta prueba? Como ya conocemos, la persistencia del virus de papiloma humano es un factor de riesgo muy importante para que la paciente desarrolle lo que es un cáncer. Ahorita más adelante les voy a enseñar una tabla donde podemos ver el porcentaje de regresión de acuerdo al tipo de lesión, pero el hecho de que se encuentre persistente para nosotros es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque no vamos a soltar a esa paciente. ¿Por qué? Porque el riesgo va a existir mientras esta prueba esté positiva. Y bueno, pues actualmente nosotros queremos tomarlo como una prueba de tamización primaria, que incluso pudiera llegar a sustituir a lo que es la citología cervical. ¿Cuáles son las indicaciones? Tamizaje primario con citología cervicovaginal, es decir, lo que conocemos actualmente como COTES, ¿no? Ya lo veremos más adelante. La especificidad y sensibilidad del Papa Nicolau aumenta cuando nosotros lo hacemos de manera conjunta con una prueba molecular. La mejor definición de anomalías citológicas, es decir, aquellas pacientes que llegan al consultorio y nos reportan un ascos. La citología anormal con colposcopía negativa. Nosotros, es posible que nos reporten una citología normal, pero colposcópicamente nosotros no veamos nada. Entonces nuestro siguiente paso es una prueba molecular para poder darle un adecuado seguimiento a este tipo de pacientes. Determinar la persistencia asociada con la progresión, como lo acabamos de mencionar. Detectar genotipos específicos previos y posteriores a la aplicación de vacuna y un control post-tratamiento. Actualmente pues estamos nosotros dándole seguimiento a aquellas pacientes post-cono por alguna lesión de alto grado que hubiera sido detectada, y así es como nosotros sabemos hasta cuándo y cómo vamos a dar seguimiento a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas moleculares? Bueno, pues las tomas muy sencilla. Es lo mismo que tomar una citología y se introduce en lo que es una muestra líquida y ya existe un aparato que es el que nos dice si hay o no presencia del virus. El análisis, pues ya lo mencioné, es de manera automática mediante un robot de biología molecular de manera estandarizada, no depende de nosotros, ¿de acuerdo? Esa es una gran ventaja. El resultado positivo no se diferencia en múltiples categorías, como es la citología, que nos dice el patólogo ni 1, ni 2, ni 3, o colposcópicamente lesión de alto o de bajo grado, ¿de acuerdo? Y la sensibilidad, esto es lo más importante y es el motivo por el cual actualmente hay una discusión, si bien o no va a reemplazar la citología, porque la sensibilidad de este es mucho más alta. La toma de muestra es muy sencilla, como lo mencioné anteriormente, se obtiene de la región exocervical con cepillos especiales. Se transporta al laboratorio en un medio líquido, puede utilizarse el mismo medio empleado para el uso de una citología líquida. Aquí podemos ver una imagen de lo que es la organización del genoma del VPH. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a esta organización es como van a funcionar las pruebas moleculares. Aquí podemos ver que se encuentra dividido principalmente en tres regiones: una región temprana, una región tardía y una región larga de control. Bueno, aquí viene el esquema que les había mencionado anteriormente, la relación que tiene el virus de papiloma humano con el desarrollo de cáncer cervicouterino. Este esquema lo que nos quiere expresar es cómo se va desarrollando el cáncer cervicouterino de acuerdo a la presencia del virus de papiloma humano. La infección del virus de papiloma humano puede tener una regresión espontánea hasta el 90% de las pacientes. Sin embargo, la otra opción es que persista la infección
y que posiblemente nos vaya a desencadenar o a desarrollar una lesión de bajo, posteriormente de alto grado, y si esta persiste puede llegar a ser un cáncer invasor. Esto incluso en más del 5% de las pacientes. Algunos factores que pueden contribuir para que exista esta progresión son una predisposición genética de nuestra paciente, el virus, el tipo de virus de papiloma humano. Como lo mencionamos anteriormente, 75% de las pacientes con cáncer cervicuterino se han asociado con el tipo 16 y 18, 50% en el 16 y aproximadamente 20-30% con el virus de tipo 18. Bueno, esta imagen nos representa cuáles son los porcentajes que tenemos de regresión y de persistencia. Si estamos hablando de un NIC1, existe hasta el 57% de que esa lesión tenga regresión espontánea sin que nosotros le realicemos ningún tratamiento, es decir, únicamente vigilancia. 32% de posibilidad de que persista, de que progrese a una lesión a un NIC3, un 11%, y solamente un 1% para un cáncer, a diferencia de lo que es un NIC2 o un NIC3. Como podemos ver, el porcentaje de persistencia va aumentando conforme la lesión es mayor, hasta un 56% en un NIC3, y evidentemente pues la progresión hacia un cáncer es todavía mayor, hasta en más del 12%. Esta imagen nos representa lo que acabamos de ver anteriormente: infección por virus de papiloma humano. Persistencia de la infección nos va a generar lesión de bajo a alto grado y desarrollo de un cáncer. ¿Cuál es lo importante de esto? En pacientes jóvenes tiene una alta capacidad para generar un aclaramiento viral, es decir, para apagar el virus, por así decirlo, ¿no? Hasta un 90% de las pacientes adolescentes tienen un aclaramiento del virus en un lapso de 2 años, es decir, de 24 meses. En los adultos es un poco más lento. El porcentaje a 24 meses es únicamente en 84%, ¿de acuerdo? Y a 12 meses, pues 68%. Ahora bien, pues existe la detección temprana, la prevención y el tratamiento. La infección no vamos a poder detenerla, ¿por qué? Pues por los factores de riesgo con los que cuentan las pacientes. Pero el objetivo principal de nosotros es reducir esa infección y por lo tanto la mortalidad de estas mujeres. Como una prevención primaria, pues actualmente ya nosotros conocemos que existe la vacunación, conocemos la vacuna bivalente y tetravalente actualmente, ¿de acuerdo? Esto pues es un intento prometedor para que nosotros pues podamos reducir la incidencia de esta infección. Como una prevención primaria o detección primaria del cáncer cervicuterino, pues tenemos las pruebas de las cuales estamos hablando, principalmente la prueba de citología, o mejor conocida como Papa Nicolau, la colposcopía y la detección de ADN de virus de papiloma de alto riesgo o mayor riesgo oncogénico. Y pues evidentemente, si ya nosotros contamos con una lesión, dar un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado. Esta es una imagen donde nos muestra la sensibilidad y especificidad de lo que es la citología y la prueba molecular. Ya lo vimos anteriormente, la sensibilidad de la citología es muy baja, va desde un 30 hasta un 80%, a diferencia de una prueba molecular, principalmente la prueba de PCR, que nos da una sensibilidad desde el 87 hasta el 98%, la diferencia pues es bastante, ¿no? La especificidad de una citología es del 98%, y la de pruebas de VPH aproximadamente en un promedio 96.1%. Esa es una imagen donde podemos ver cuál es el método más sensible que tenemos actualmente para la detección del virus. Pues es evidente, aquí está la muestra. El estudio de PCR tiene una sensibilidad y especificidad del 96%, a diferencia de la citología y colposcopía, que como mencionamos, pues depende del observador, la capacidad y el adiestramiento que tenga para detección de lesiones bajo visión colposcópica. La especificidad, pues más o menos por ahí va, ¿no? Con las 3 pruebas, hasta un 94-96%. ¿Qué es importante ver? Nosotros tenemos el 96% de sensibilidad y especificidad únicamente con una prueba, pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una combinación de lo que es la prueba molecular con una citología? Pues evidentemente la sensibilidad puede llegar incluso hasta el 100%, ¿de acuerdo? Y una especificidad un poquito mayor, hasta el 96%.
La sensibilidad para detección de lesiones de alto grado únicamente con citología, 70%, y citología combinado con PCR del 83 hasta el 100%. Esa es la importancia de lo que actualmente conocemos como COTES. Y la sensibilidad de las distintas técnicas para detección de virus de papiloma humano, evidentemente, pues es mayor con el estudio de PCR, a diferencia de la captura de híbridos. Más adelante vamos a ver por qué. La captura de híbridos es un método cuantitativo que es basado únicamente en la hibridación de DNA y del genoma del virus de papiloma humano, usando una sonda de RNA que se va a complementar a una secuencia común de uno de los 13 principales tipos de virus de papiloma. Esto va a reaccionar con lo que son anticuerpos monoclonales y se va a revelar la presencia del virus por medio de quimioluminiscencia. ¿Qué necesitamos para que esta prueba nos pueda detectar la presencia o no del virus? Pues por lo menos 5.000 copias del genoma, para que este sistema nos lo pueda detectar. Eso es una de las desventajas, a diferencia de la PCR. Aquí adelante vamos a ver un esquema. ¿En qué consiste la captura de virus? Pues inicialmente los especímenes de las muestras se van a combinar con una solución básica que va a fragmentar el virus, es decir, vamos a liberar los ácidos nucleicos de este genoma. Posteriormente, el DNA blanco se va a combinar con sondas de RNA específicas. Esto va a generar una hibridación de RNA con DNA. Posteriormente, estos híbridos de RNA con DNA van a ser capturados en una fase sólida que va a estar cubierta con anticuerpos. Ahorita vamos a ver un video para que sea un poquito más ilustrativo. Posteriormente, la tinción para la detección y la detección de lectura de estas pruebas por quimioluminiscencia. Esto pues simplemente nos va a decir, tiene quimioluminiscencia, es una prueba positiva, no la tiene, es una prueba negativa. Ese es un ejemplo de cómo es la prueba de captura de híbridos. Sample containing cervical cells is added to the reaction vessel. Denaturation reagent is added to break open cells and viral particles to release viral DNA. La fragmentación del DNA, como lo habíamos mencionado. RNA probe is added to the reaction, which is complementary to the full HPV genome and binds to the HPV DNA. The reaction is transferred to a microwell plate containing capture antibodies. The antibodies capture DNA-RNA hybrids present in the reaction solution. Supernatant is removed, an antibody enzyme conjugate is added, which binds to the DNA-RNA hybrids. A wash step removes unbound antibody enzyme conjugate. Chemiluminescent substrate is added to the reaction mixture, resulting in a release of light, signaling a positive result. Como pueden ver, únicamente lo que hace si es una prueba positiva. Si no existe quimioluminiscencia, negativa. Sensitive. Hybrid capture 2. Bueno, la ventaja de esta prueba es que tiene una sensibilidad alta, desde el 96 hasta el 98%. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, ¿cuáles son las desventajas? Pues que el resultado únicamente nos dice positivo o negativo, no me dice cuál es el tipo de virus de papiloma humano. Es sensible únicamente a los tipos virales, pues 13 aproximadamente, y nos puede presentar falsos negativos hasta un 8%. ¿Por qué? Porque como mencionamos, para que nosotros podamos tener una detección del virus de papiloma necesitamos por lo menos 5.000 copias de lo que es el genoma. El sistema de captura de híbridos nos reporta únicamente si son virus de alto o de bajo riesgo. La interpretación se expresa en unidades lumínicas
Como ya lo mencionamos, necesitamos por lo menos 50 copias, y una de las desventajas es esa, que no nos puede detectar el virus de papiloma si esta carga fuera menor. En cuanto a la prueba de PCR o genotipificación, pues esta nos permite identificar algunos de los principales virus de alto riesgo oncogénico, que como conocemos actualmente son aproximadamente 15. El objetivo principal pues es detectar aquellos que ya mencionamos anteriormente, el 16 y el 18, que son los más relacionados con cáncer. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica de PCR? Tiene una alta sensibilidad, una elevada especificidad, un elevado valor predictivo negativo, es decir, 99.8% de un valor predictivo negativo. Aquí pues existe menos ausencia de reactividad cruzada. Como podemos ver en este esquema, a diferencia de lo que es la captura de híbridos, que necesita 5.000 copias, la captura de PCR nos detecta la presencia del virus con únicamente 10. Entonces esto pues es un mejor método. Por eso es que actualmente se está utilizando PCR y captura de híbridos. Se llega a ver algunos reportes, pero ya no es muy utilizado. Y en el 2010 Javier Bosch fue quien nos dijo que una sola prueba de virus de papiloma humano que se reporte negativa tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, nos predice la ausencia de una lesión de alto grado NIC3 en los próximos 7 años o más. Este sistema de PCR, pues como su nombre lo dice, es una amplificación de lo que es el DNA mediante reacciones que se consiguen con un aumento exponencial y reproducibilidad de lo que es la secuencia de virus de papiloma. Se utilizan juegos de oligonucleótidos dirigidos a la región del gen L1, por eso les mencionaba que era muy importante conocer la estructura del genoma. Esa es una de las regiones tardías. La prueba en reacción de polimerasa pues consiste en desnaturalización, lo que es la alineación y posteriormente la extensión de lo que es el genoma. Ahorita les voy a mostrar otro video donde se observa cómo se realiza una prueba de PCR. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, podemos generar miles de copias de lo que es el virus con la prueba de reacción en cadena de polimerasa. Bueno, es un ejemplo, pero es así como se realiza.
La amplificación de lo que es el virus de papiloma humano nos va a permitir obtener una cantidad ilimitada de copias de un solo genoma viral, ¿de acuerdo? Para analizar nosotros este producto amplificado, pues existen varias técnicas, entre las principales electroforesis in gel, hibridación en tira, secuenciación directa de DNA y pues métodos de captura de PCR con marcadores de biotina. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Y uno de los principales sistemas que nosotros utilizamos, o por lo menos la mayoría de las instituciones para la detección del virus de papiloma por medio del PCR, es el sistema de cobas 4800, ¿de acuerdo? Esta pues es una prueba de PCR en tiempo real que va a detectar de forma simultánea 3 apartados. ¿Cómo nos reportan el virus de papiloma humano este tipo de pruebas? Nos reportan de manera individual si el virus de papiloma humano 16 fuera positivo o negativo, 18 positivo o negativo, o cualquier otro de los otros 13 virus de alto riesgo que pudieran estar detectados. No nos dice cuál, únicamente nos reporta el apartado como pool positivo, pool negativo, es decir, cualquiera de los otros que no es el 16 ni es el 18. La interpretación, como lo mencionamos, positivo negativo pool 16 a 18. Esta es una imagen de las pruebas como se nos reportan a nosotros en el sistema, o más bien como pues, se presentaban anteriormente. Esto ya es un reporte del nuevo sistema que estamos manejando, que es el Aptimologic, donde no únicamente nos reporta el 18, nos reporta de manera conjunta de la combinación del 18 con el 45. ¿Por qué el 45? Porque en México es uno de los principales que se ha estudiado, que también ha estado relacionado con el cáncer, así como el tipo 31. Bueno, porque es importante que nosotros demos seguimiento y contemos con esta prueba molecular, porque de acuerdo a eso nosotros le vamos a dar un seguimiento a la paciente, ya sea colposcópico o citocolposcópico, de acuerdo a los estudios que nosotros tengamos, si fueran positivos o negativos. La detección del DNA viral, ¿cómo la podemos realizar? La infección es locorregional, es decir, yo puedo tomar la muestra de cualquier parte de lo que es el aparato genital, sea de vulva, vagina o cervix, y se me va a reportar si tiene o no el virus, ¿de acuerdo? Aproximadamente la realización del virus se detecta en 25% en cervix, 40% en vagina y 25% en vulva. Aquí en el Hospital Adolfo López se hizo un estudio en el 2016 donde se realiza la toma de lo que es la prueba molecular con técnica de bajo visión directa, es decir, bajo visión colposcópica, o técnicas ciegas, es decir, que la paciente se realice la autotoma, únicamente introducir el cepillo a canal vaginal, y esto nos reportó resultados muy similares, es decir, si fueron positivos o negativos. ¿Por qué? Como lo mencionamos anteriormente, pues es una infección locorregional. Si encontramos el virus en cervix, estará en vagina y también en vulva. Y la prueba que actualmente nosotros manejamos, que es el test de Aptima, donde se realiza la detección de lo que es ARN mensajero de las oncoproteínas E6 y E7, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy importante porque se ha postulado actualmente que la detección de expresiones de oncogenes podría ser incluso todavía más específica que con el sistema de DNA, ¿de acuerdo? Que es el que les había mencionado anteriormente, que es el cobas 4800. Esa es una imagen donde podemos ver la sensibilidad que teníamos con cobas de 4800 de 97% y la especificidad del 84%. En este estudio se observó que con el nuevo test de detección de RNA mensajero, que es el que tenemos aquí, aumenta un poquito lo que es la sensibilidad, pero la especificidad sí aumenta un poquito más que con la prueba de DNA únicamente. Bueno, la detección de virus del papiloma humano se debe realizar o está indicada en pacientes mayores de 30 años, ¿de acuerdo? Se debe realizar el tamizaje con citología y con la prueba molecular. Si cualquiera de estas pruebas es positiva, tenemos nosotros algoritmos para dar seguimiento a estas pacientes. Si ambas fueran negativas, pues entonces nos quedamos con la tranquilidad de que por lo menos en los próximos 3 años nuestra paciente no va a desarrollar una lesión que pudiera ser precursora a un cáncer.
Las recomendaciones que nosotros tenemos para el manejo de aquellas pacientes que nos reporten un estudio de prueba molecular positivo es toma de Papa Nicolau. Si este fuera normal, nosotros la podemos ver de manera anual, ¿de acuerdo? Si nos reportara un ASCUS, nosotros tenemos que tomar una prueba de virus de papiloma humano, una prueba molecular. Si nos la reportara negativa, podemos verla cada año, pero si fuera positiva, nuestro siguiente paso es colposcopía. Hay que recordar que no todas las pacientes tienen indicación para colposcopía. Hay indicaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, es un método que depende del observador y por eso es que actualmente personas que no están con un adiestramiento adecuado hacen diagnósticos erróneos y por lo tanto tenemos un sobretratamiento de las pacientes. Bueno, ¿cómo es el manejo en mayores mujeres de 30 años que nos reportan un Papa Nicolau negativo, pero un estudio de PCR positivo? Hay que repetir el estudio, es decir, citología con PCR al año. Si esta fuera negativa, nosotros nos quedamos con la tranquilidad y la podemos estar citando cada 3 años. Si esta fuera positiva, nos vamos a realizar colposcopía y pues ya de acuerdo a lo que nosotros veamos, le vamos a dar un tratamiento o seguimiento. Si esta prueba fuera positiva, nosotros tenemos que valorar. Si fuera positiva 16 a 18, pues con mayor razón tenemos que ir a ver bajo visión colposcópica qué es lo que encontramos, ¿de acuerdo? Y pues si fuera negativa, nos vamos ya a verla cada año, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el manejo de aquellas pacientes que nos reportan un ASCUS? Como ya se los había mencionado anteriormente, la indicación para la toma de PCR es únicamente en pacientes o mujeres mayores de 30 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si la tomamos en pacientes jóvenes de 20 a 25 años va a salir positiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tomar decisiones inadecuadas y post-tratamiento de estas pacientes jóvenes. La única indicación para que nosotros podamos tomar una prueba de PCR en pacientes menores de 30 años es que nos reporte una citología con ASCUS, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el manejo de estas pacientes? Pues evidentemente nosotros tenemos que valorar la prueba de PCR. Si esta fuera, hay que repetir el estudio por lo menos cada 12 meses. Si tenemos una prueba negativa con un ASCUS o una lesión de bajo grado, no hay que hacerle nada, únicamente vigilarla y citarla al año. Si esta, por segunda ocasión, nos reportara negativa, con toda la tranquilidad del mundo podemos verla cada 3 años, como lo vimos en el esquema anterior. Pero si esta prueba nos reporta una lesión de bajo grado o ASCUS, junto con una prueba positiva, nos vamos a realizar colposcopía. ¿Cuál es el manejo de mujeres con lesiones de bajo grado? Bueno, si tuviéramos una lesión de bajo grado con una prueba de PCR negativa, hay que repetir el estudio en un año, ¿de acuerdo? Si al año nos reporta citología negativa y otra vez negativa, nos vamos cada 3 años. Lesión de bajo grado que no cuenta con un estudio de PCR, tenemos que hacer colposcopía definitivamente. Y aquellas pacientes con lesión de bajo grado, evidentemente con una prueba positiva, igual, mismo camino, ¿de acuerdo? Nos vamos a hacer una colposcopía. Esto pues ya son manejos diferentes que no vamos a ver en esta plática, pero si ya por colposcopía nosotros valoráramos o tuviéramos una sospecha de lesión de bajo o alto grado, ya son otros algoritmos y tratamientos los que hay que tener. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para nuestra profesora ponente? Sí, doctor. Bueno, ante todo, primero felicitar a la doctora Miriam, una excelente exposición. Nos hizo un resumen de todo un curso de un año. Eso es muy importante, yo creo, sobre todo para el auditorio, hay muchas personas jóvenes. Yo siempre he luchado porque el médico siempre, desde el médico general, los estudiantes, comiencen a tener esta información porque son los que en primer contacto tienen con los pacientes. Y si ellos les dan una información correcta, para nosotros va a ser mucho más fácil poderles transmitir todo esto que les acabo de mencionar. Hemos visto lamentablemente también el otro aspecto, ¿no? Médicos, especialistas, a veces con puestos importantes, que están solicitando pruebas moleculares a pacientes jóvenes menos de 30 años. Eso está generando una angustia y una inquietud a ese tipo de pacientes y eso está originando un sobretratamiento.
Hemos llegado a ver el caso incluso de una paciente médico que le hicieron histerectomía por la única presencia de virus de papiloma humano, donde cortaron todo su pronóstico reproductivo y además pues toda esa angustia y esa alteración psicológica que puede llegar a presentar pues el hecho de ser portadora del virus papiloma humano, porque el hecho de que haya histerectomía, ya no lo mencionó usted, no elimina la presencia del virus en vagina y en vulva, y ahí también puede llegar a presentarse ese tipo de lesiones. Y bueno, mencionando también esto, el programa de cáncer cervicuterino está dedicado a eso, a detectar lesiones en cervix, pero ahora también nuestra curva poblacional se ha modificado y entonces ahora tenemos pacientes ya peri y postmenopáusicas y todavía de mayores edades, en donde el cáncer cervicuterino a lo mejor ya no es tan importante, pero estamos viendo lesiones secundarias a esto en vulva y en vagina. Entonces también hay que encaminar nuestros pasos a ese tipo de investigación. Nuevamente, felicidades, doctor. Gracias, doctor. Bueno, esto que acaba de mencionar el doctor es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, o algunos, por lo menos los que estamos muy relacionados con gineco, nos vamos a topar con ese tipo de pacientes. ¿Qué ha pasado? Llegan los pacientes a la consulta y les dicen, señora, ¿cuándo se hizo su último Papá Nicolau? No, yo ya no me lo hago. ¿Por qué? Es que ya me quitaron mi útero. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa paciente puede desarrollar en vagina o en vulva un cáncer y nosotros nunca nos vamos a dar cuenta. La pregunta de todos es, ¿hasta cuándo le vamos a tomar este estudio a la paciente? ¿Hasta qué edad de la paciente yo la voy a seguir viendo año con año, año con año? En muchas literaturas te dicen, después de 70 años, ya, dala de alta y no le hagas nada. Algo muy importante que el doctor López siempre nos ha estado recalcando en el servicio es, mientras tu prueba de PCR sea positiva, así tu paciente tenga 90 años, tienes que seguir viéndola año con año. ¿Por qué? Porque el riesgo sigue existiendo, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Doctora, en la experiencia que tienen en su grupo de trabajo, ¿qué conocimiento tienen en cuanto a las pruebas que se hacen de PCR con reporte de 2 o 3 virus de alto riesgo y el estado inmunológico? Parece ser que hay un estado de inmunocompromiso en los pacientes. No sé si tengan algún resultado de esto. Pues en este momento estudios como tal aquí en el hospital de acuerdo a sus factores de riesgo no tenemos, pero ya es conocido que evidentemente las pacientes con diabetes, con tabaquismo positivo tienen todavía mayor riesgo. Otra cosa muy importante hablando de inmunosupresión, inmunodepresión, es aquellas pacientes con VIH, ¿no? Algo súper importante y que en muchas ocasiones no pensamos, aquella paciente que sale positiva y a pesar del cambio en estilo de vida, del seguimiento, no mejora o no existe aclaramiento, hay que hacer estudios de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquella paciente con virus de inmunodeficiencia humana, en lugar de que exista una regresión, siempre va a ir hacia la progresión, es decir, el riesgo de que desencadene un cáncer es todavía mayor. ¿Nadie más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bien, pues no sigo así. Siendo así más bien. No me queda más que agradecerle a la doctora Miriam Nayeli Nájera Herrera con un reconocimiento de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación por su excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. Un aplauso, por favor. Bien, les agradecemos su presencia en nuestra sesión académica semanal y los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en este auditorio para la siguiente sesión. Pasen ustedes un muy buen día. Gracias.